Considerada por los expertos en materia de protección tan importante como el lince ibérico, aunque de un tamaño muy inferior y descubierto aquí, en los humedales de Alcázar de San Juan. Es el Lestes macrostigma, también conocido como caballito del diablo, una libélula única en peligro de extinción y que se encuentra en muy pocos lugares de España y Europa. Así es este pequeño insecto. Conocidas en otros tiempos como matacandiles, nombre genérico para varios tipos de insecto, ha sido redescubierta en las lagunas de Alcázar una especie de libélula que es una variedad de las llamadas caballitos del diablo. Su nombre científico es Lestes macrostigma y apareció en 2013 entre los juncos de la laguna de la Veguilla. Se trata de un bioindicador sobre la calidad del agua, porque esta libélula de gran porte solo vive en zonas que se inundan de forma estacional y con aguas salobres. Como en el Taray de Quero, en la laguna de Lito en Cuenca, en las lagunas de Mota del Cuervo, en Manjabacas, y en otros lugares, pues de momento no la hemos encontrado. Y es una pena porque este insecto, aunque no es muy conocido, es un animal tan emblemático de la mancha húmeda como puede ser el pato colorado, porque es un animal que no vive en ríos, no vive en aguas dulces, sino que vive en sitios salinos o salobres. Conocemos la laguna de la Veguilla, pero pueden ser muy diferentes del resto de lagunas manchegas, que son salinas o mesosalinas o hipersalinas y que no tienen que estar necesariamente todo el año cubiertas de agua. De hecho, para este insecto y para otros insectos que tenemos aquí, es bueno que se cumplan esos ciclos de llenado y de secado. O sea, que nadie se asuste porque veamos aquí las lagunas secas en verano, porque es parte de su ciclo y es bueno, sobre todo para que vengan estas especies, muchas de ellas pioneras. El descubrimiento fue presentado en la sede de Aguas de Alcázar con los jefes de sección de áreas protegidas de las provincias de Cuenca y Ciudad Real, el gerente de la empresa de aguas, Juan Hernández, y el técnico de la misma, Enrique Calleja. Esta libélula era abundante en muchos humedales de la península hace 50 o 60 años, pero las poblaciones han ido desapareciendo por la sobreexplotación de los acuíferos o el propio cambio climático. La reducción significativa de los terrenos inundados se evita en la Veguilla porque está alimentada con agua depuradora. Es decir, que las lagunas, de las que han desaparecido ya un porcentaje considerable, están cada vez reduciéndose más, algunas desaparecen, otras reducen su periodo de inundación. Entonces, desde ese punto de vista, el que existan lugares donde se mantenga la inundación temporal, en este caso gracias al aporte de aguas residuales depuradas, pues claro, es una garantía de que puede sobrevivir esta población. Actualmente hay poblaciones conocidas de esta libélula en algunos humedales de Andalucía, como Doñana y la de Alcázar de San Juan. Lo que ocurre es que se trata de una especie que vive en poblaciones aisladas distribuidas por Francia, los Balcanes y hasta Asia. Y este animal se distribuye hasta Mongolia, desde Portugal hasta Mongolia, pero siempre en lugares muy dispersos, con poblaciones muy fragmentadas y por lo tanto está amenazado porque es muy frágil, es fácil que se pierda una población y que no existan otras lo suficientemente cerca como para recolonizar. Y justo la de Alcázar aparece aislada del resto de las zonas este y oeste de Europa. ¿Qué quiere decir eso? Que si se pierde esta población, se pierde con ella las genéticas que porta. Es como, digamos, si se perdiese una raza humana, haciendo un poco el símil, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de mantener esta población. La Lestes macrostigma vive asociada a un tipo particular de junco, la castañuela, aunque también pone sus huevos en menor medida en otras especies vegetales propias de zonas húmedas salinas. La larva se desarrolla en el agua a lo largo de un ciclo anual y no son fáciles de observar en cualquier parte porque para vivir necesita unas condiciones especiales. Esas condiciones pueden darse en las tablas de Daimiel y otras lagunas manchegas, pero cuando la inundación no se produce, desaparecen poblaciones enteras, aunque existe la posibilidad de repoblar. Entonces, bueno, si pasa lo mismo que aquí, que en una hectárea de terreno, hectárea y media, solo todas las parejas que veíamos, como estas de la foto, estaban concentradas alrededor de una zona que parecía que les gustaba mucho, con aguas libres y estaban todas allí, y recorrimos el resto del terreno y no encontramos ninguna fuera de esa zona, pues en el Taray de Quero o en Daimiel puede suceder lo mismo. Y bueno, quién sabe, si Alcázar tuviera ese núcleo poblacional más o menos estable, ¿por qué no, por ejemplo, llevarlo, esto ya es cosa mía, por qué, por ejemplo, no llevarlo a otros ecosistemas potenciales, parecidos?
digamos, volver a llevarla allá donde estaba. Esta es una de las especies de insecto que viven en la reserva de las lagunas. Se trata de poblaciones frágiles que en este caso están sujetas a un grado de protección que los expertos consideran tan importante como el del lince, pero hay otras. Es que tiene un miga el nombre de Leptosphila adusmeti, es un neuróptero que aquí le llamaba insectos cernidores. Ellos sabían, era un bicho que se cernía y resulta que aquí tenemos también un santuario. O los famosos escarabajos tigre, que todo el mundo los ve. Anda, pues eso lo he visto yo. También decía incluso que lo habían pisado. Pero sí se sabe, o sea, que estaban. Entonces sí había una relación, siempre había una relación histórica. También te pongo el ejemplo de la malva avispera, que está del escarabajo avispa, que aquí la gente utilizaba esas plantas para hacer azúcares o para hacer los caramelos de malvavisco. Este caballito del diablo ha sido descrito en otros lugares de España y se conservan ejemplares de 1936 en el Museo de Ciencias Naturales. Pero a partir de la mitad del siglo XX desapareció el 90% de sus poblaciones. Ahora se recogen muestras y se envían a la Universidad de Hannover para conocer el código genético de la raza manchega de esta especie de libélula, la Lestes macrostigma.